Estamos con el presidente del bloque de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, el ingeniero Marcelo Murúa. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Juan Carlos? Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Sesión en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo estuvo la sesión? Bueno, la sesión se trataron 3 proyectos, digamos, uno sobre grooming, sobre un proyecto turístico y uno sobre enfermedades poco frecuentes de la diputada Pons. Y bueno, y luego del tratamiento, que digamos fue todos los proyectos por unanimidad, se pasó a algún tipo de discusiones políticas como las que se dan normalmente, digamos, sobre temas diversos. Claro. Y bueno, en eso se desarrolló, digamos, la mayor parte del tiempo. El diputado Tiago Puente subió una placa que dice que él había presentado una iniciativa para declarar las actividades deportivas como esenciales, para que se pudieran habilitar. Dice que el Frente de Todos la rechazó. ¿Eso es así? En realidad, quien presentó en el día de hoy es el diputado Contreras, un proyecto en ese sentido, pero existen en la Cámara otros proyectos que ya estaban siendo, ya habían pasado a las comisiones, y me parecía que, o nos parecía desde el bloque, que este proyecto que se presentaba hoy tenía que tener la discusión con los actores. Justamente en el día de hoy también actores que tienen que ver con la actividad han presentado notas para ser escuchados en torno al tratamiento de estos proyectos. Entonces me parece que como mínimo hay que escuchar a los actores intervinientes y discutir los proyectos en el lugar a donde se discuten, digamos, que en las comisiones. En las comisiones. Entonces, y más que nada, digamos, hay una comisión de labor parlamentaria que es la que fija los temarios en el... Que para que la gente sepa, se juntan los presidentes de cada bloque. Y si fijan los temas que se van a tratar ahí, bajo ningún concepto, desde el bloque al que pertenece este diputado, han planteado ninguna cuestión que nos permita a nosotros conocer o tomar conocimiento del tema que podríamos tener que tratar en el recinto. Entonces me parece que yo no sé si desde el bloque han tenido esa actitud, digamos, sorpresiva, o ha sido una iniciativa propia del diputado, pero... ¿Le molesta a usted, diputado, cuando pasan estas cosas y se trata de sacar rédito? Digo, al publicar eso es como que intenta que quienes hacen actividad física deportiva, que son muchísima gente, se terminen aliando y digan, el Frente de Todos no quieren. Bueno, en realidad son cosas que normalmente pasan en la política, pero bueno, como gustarme a mí no me gustan, pero en realidad son cosas que pasan y van a seguir pasando. Digamos, si al diputado le sirve tratar de sacar rédito de una situación desgraciada, digamos, está en su, digamos, es su visión. Yo no la comparto, pero bueno, esas son cosas que normalmente pasan en la política. Claro. ¿Cómo tomó lo que ha sucedido en el día de hoy, que el director de OSEP se ha reunido con Flequilla para justamente que los sanatorios privados puedan atender a aquella gente que se contagia de coronavirus, siempre y cuando el Malbrán termine utilizando la totalidad de camas que ahí tiene? Bueno, en realidad eso es un tema que no es de hoy, digamos. Ese es un tema que desde el comienzo de los protocolos y de la decisión de manejo de la política sanitaria que tuvo el gobierno, estuvo planteada ayer el gobernador y el mismo... ¿Usted se refiere al año pasado o ahora? Al año pasado, y el mismo gobernador, e inclusive en una nota periodística, el director de OSEP planteó que desde abril del año pasado se habían firmado convenios con el sector privado. Estos convenios han permitido que se hagan reservas de lugares y mejoras en algunos lugares de instituciones privadas a los fines de contar con una reserva de camas, que yo creo que el director de OSEP habló de 20 camas aproximadamente en el sector privado, que más allá de que la atención por una decisión política sanitaria del gobierno estaba centralizada a un instituto monovalente como es el Carlos Malbrán, como entrada al sistema de salud, no quitaba que posteriormente o de ser necesario en una avanzada, digamos, del virus como la que estamos teniendo hoy, se pudiera comenzar a trasladar o derivar directamente gente hacia instituciones privadas, cuestión esta por la cual en noviembre el gobernador mismo autorizó o puso como gestor de este convenio, de esta relación con los privados a la obra social y a su director, para que establezca un módulo de COVID, digamos, de la obra social, con la cual se van a cubrir
los gastos por parte de la obra social de las personas que tengan que ser atendidas en el sistema privado, pero la decisión de política sanitaria es que todos los enfermos de COVID ingresen por el sistema público. De hecho, también se pueden derivar a San Juan Bautista. Claro, de hecho, el sistema público en su transitar por estos, digamos, incrementos de casos, también estaba previsto desde un comienzo y eso lo conocen muchos diputados, digamos, no es que se conozca ahora o que estaba oculto. En el comienzo de la pandemia estaba el Instituto Malbrán, pero había una reserva de camas en el San Juan Bautista, una reserva en el Hospital de Niños, a los fines de atender los casos pediátricos del Hospital de Niños. Claro. Pero incluso la maternidad también puede ser. En la maternidad seguramente, si la cuestión lo ameritaba por el paciente, el tipo de paciente, seguramente también estaba previsto. Yo no tengo exacto conocimiento, pero en el transcurrir, si era necesario, porque iban rebalsando esos espacios, estaba previsto pasar dentro del sistema público del Malbrán al San Juan Bautista, al Hospital de Niños, y en un caso, como puede ser hipotético en la situación en la que estamos hoy, pasar al sector privado, pero eso es una cuestión que ya estaba totalmente prevista y no necesita de ninguna, digamos, nota o decreto del gobernador complementario obligando al sector privado, porque es un sector que está en conversaciones con el gobierno y tratativas desde el comienzo de esta situación. Digamos, conocido es en el COE la participación de las entidades privadas desde el comienzo de esta situación. Entonces, mal se puede pensar que esto es una decisión que se toma a las apuradas y en la emergencia, porque es una cuestión que estaba prevista y que los que conocen, digamos, inclusive diputados que son médicos y tienen participación en algún instituto de salud privada, conocen que esto es así y no lo pueden desmentir, inclusive lo dijeron sin ser médicos que respondan a nuestra bancada, se lo expresaron en la Comisión de Salud. ¿Hay alguna posibilidad que la Cámara de Diputados, de manera conjunta con el Senado, quizás deje de sesionar, digo, por la situación afligente que estamos teniendo en la provincia de Catamarca con el coronavirus? Mire, yo creo, eso es una posición muy particular, pero creo que, bueno, el año pasado no hemos sesionado, yo creo que 2 o 3 sesiones durante la peor etapa, digamos, de restricciones, y yo creo que si se volviera a una etapa o etapas similares de restricciones, me parece que nosotros desde este poder, salvo que exista alguna cuestión prioritaria en su tratamiento que necesite del tratamiento de algún proyecto de ley, me parece que en virtud de que más allá de que tenemos el sistema virtual para sesionar, es mucha la gente que se moviliza para que ese sistema virtual pueda funcionar. Digamos, hoy, digamos, sin ir más lejos, tuvimos 2 o 3 diputados en el recinto, pero la gente que aporta desde informática, desde seguridad, desde protocolo, porque muchos de los diputados digamos, sesionan desde sus oficinas, y muchos de los diputados llevan algún empleado para su asistencia, digamos, durante la sesión, y es un número que al considerarlo en global es un número importante de gente que se concentra a lo largo de 4 o 5 horas. Entonces me parece que o cambiamos, digamos, una modalidad de sesiones más rápidas, digamos, por así decirlo, pero no va a pasar. O bien tendríamos que restringir, digamos, las sesiones que ya se viene planteando, digamos, en la Comisión de Labor, o restringirla a 2 veces al mes, o será una a una, ir viendo cada situación cómo se va planteando, pero me parece que alguna medida en ese sentido tendremos que tomar. Desde la oposición dicen no hay que cerrar la legislatura porque quieren cercenar la voz de la oposición. No, bueno, es que acá hay una situación que es superior digamos, a las intenciones políticas que pueda tener un bloque opositor o quien sea. Me parece que si se apunta a ese tipo de medidas, nadie lo hace por una cuestión digamos, que tenga que ver con callar a nadie. De hecho, hoy no hablan todos los que quieren hablar. Se pidió una moción de orden para que el debate se corte en algún momento, pero en el mismo momento que se pide la moción, todos los que quieren hablar piden la palabra y hablan todos, digamos. Los que no hablaron es porque no querían hablar y no pidieron la palabra. Entonces me parece que ir para ese lado es medio
medio erróneo. Diputado, ¿hay preocupación en el oficialismo, no solo por la pandemia, digo que es el tema central, pero hay otras derivaciones de esto justamente, ¿no? Lo económico, lo social, mucha gente enojada, comerciantes, sobre todo el sector privado, que eso vaya a repercutir de manera negativa en los resultados de la elección de octubre, de noviembre o cuando se lleve a cabo? Bueno, eso es una cuestión que es indefectible de que quien gobierna, y más en una situación sanitaria como la que estamos pasando, es indefectible que va a provocar mucho enojo o desencanto por algunos actores de la sociedad, que bueno, es una cuestión de que uno cuando quiere o cuando se presenta para gobernar una provincia sabe que digamos, yo creo que ningún gobernante en ninguna parte del mundo se habrá imaginado la tamaña situación sanitaria que tenemos hoy, pero uno sabe que hay muchas decisiones que se toman en pos del bienestar general que por ahí generan, digamos, malestar en algunos sectores, pero cuando uno tiene la vocación de gobernar una provincia o un país, sabe que esas cuestiones hay que tomarlas como convienen y tratar de afrontarlas de la mejor manera. Digamos. ¿Tendrá tanto peso como para pensar que el oficialismo, tanto provincial como nacional, pueda perder la elección o eso es impensable? Yo creo que en ese sentido la población sabrá juzgar en su mayoría, digamos, mayoritariamente, en un porcentaje grande de la población, sabrá juzgar qué hizo el gobierno para afrontar o qué tipo de medidas se tomaron, y más allá de que, repito, habrá sectores que estén en desacuerdo o que pensaban que se podía manejar de otra forma, también la sociedad tiene muchos ejemplos de quienes se pronuncian marcando como fallidas, ¿no?, las políticas que se toman en la provincia o en la nación, tomando como ejemplo otros países, que yo creo que la sociedad está bastante preparada o el nivel de información es bastante alto como para verificar que los países que se toman como ejemplo tampoco no son ejemplos de nada en torno al manejo de la pandemia, o son ejemplos en un momento y después Chile, Uruguay, a los días parece que se explotan todo. Digamos, Chile era ejemplo de vacunación, pero ponía una vacuna que no tenía ni por cerca la eficacia que tiene las vacunas que se están poniendo en Argentina. Claro. Porque las vacunas que se están poniendo en Argentina posiblemente se demoran más en llegar porque son las más solicitadas del mundo, y aquella que es la más solicitada de todas, o mejor dicho, es la que más lobby se hace desde muchos sectores de los medios y de la política, que es la vacuna de Pfizer, tampoco ha cumplido con Chile, con los contratos que tiene. Claro. En México recién va entregando 760.000 dosis. Claro. Entonces, Catamarca va a comprar dosis ahora para vacunar, ¿no? Bueno, eso también es una cuestión que se marcó hoy, que como que el gobernador tardó en tomar la decisión. En realidad, días más, días menos no va a tener ningún sentido, porque nosotros tenemos que estar viendo que a nivel de estados nacionales conseguir vacunas se está complicando en esta fecha. Claro. Lo que está haciendo el gobernador es buscar los instrumentos que le permitan negociar con los laboratorios, pero en todos los laboratorios se ha dicho, y no lo decimos nosotros, lo ha dicho inclusive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todos los laboratorios que ofrecen vacunas a estados provinciales están ofreciendo la vacuna para el año que viene. Entonces, claro, la decisión del gobernador, días más, días menos, no iba a cambiar demasiado la situación. Lo que sí hace el gobernador es tener los instrumentos, hacer la negociación, y cuando sea que lleguen lo antes posible, esas vacunas vendrán a reforzar de una manera provincial el sistema de vacunación que está implementando el gobierno nacional. Pero en realidad, plantear como que se demoró 5 días o 10 días el gobernador en hacer esto, me parece que no tiene efecto inmediato. No tiene efecto inmediato porque la entrega de vacunas se está demorando. Los laboratorios están incumpliendo con contratos que se han firmado en diciembre del año pasado. Es que están desbordados ante la cantidad de desbordado, un poco de desborde y un poco digamos, por decirlo, de vender de más, o sea, o vender por sobre la capacidad real que ellos tenían, o contratar por sobre la capacidad real, y eso está pasando con los estados nacionales. Imagínense qué posibilidad tienen los estados provinciales. Cava lo dijo, digamos, que gestionó, y que las vacunas son posiblemente para el 2022. Imagínense qué suerte podemos correr nosotros. Entonces, esta es una buena medida en tanto y en cuanto va a reforzar cuando lleguen estas vacunas, pero
no había, digamos, un apuro que cambie sustancialmente la situación de que la tomen hoy o lo hayan tomado 10 días antes. Diputado, ¿está también el oficialismo? Digo, ¿no hay fisura entre la conducción de la provincia en Raúl Jalil y Lucía Corpazzi? Porque han tenido algunos desencuentros, pero siempre han logrado unirse en los momentos difíciles. Han sido como un complemento casi sine qua non. ¿Hoy esto es así o hay alguna posibilidad de enojo? Porque para abajo se está hablando de jalilistas, corpacistas, que hay que romper, que hay que pelearse. ¿Qué pasa en la política dentro del Frente de Todos? Bueno, yo creo que como vos decís, para abajo ahí puede haber opiniones, cuestiones que discrepen por ahí entre actores que pertenecieron al gobierno de Lucía y actores que pertenecen al gobierno de Raúl Jalil, pero yo creo que lo que hay que resaltar aquí es que la comunicación entre Raúl Jalil y Lucía Corpazzi es una comunicación directa que no necesita de ningún intermediario. Es así desde que asumieron, fue así mientras gobernaba Lucía y sigue siendo así. Entonces, Lucía en esta situación que vive la provincia no bajo ningún concepto va a generar un espacio que pueda debilitar o acciones que puedan debilitar al espacio político, porque sabe que es una situación difícil la que estamos atravesando. Y bueno, en ese sentido, repito, Lucía, más allá de los actores que por ahí puedan tener expresiones, me parece que los actores o los interlocutores están de más cuando la comunicación es directa entre ellos. Claro. y se comunican o se concuerdan muchas de las decisiones trascendentales. Lucía tampoco pretende inmiscuirse en las decisiones, en todas las decisiones que tenga el gobierno, pero cuando se la solicita su opinión, seguramente lo conversa con el gobernador y eso pasa y va a seguir pasando. En ese sentido, digamos, en este caso, en esta relación, digamos, política que hay entre el gobernador y la exgobernadora, me parece que los actores, los terceros están de más, digamos. Dicen que Cristina va a poner los candidatos y en Catamarca quiere a Lucía Corpazzi, senadora nacional, encabezando obviamente para lograr un triunfo y además senadores, como se dice, de fierro. ¿Es así? ¿Serás candidata? Y bueno, eso es una cuestión que se discutirá más adelante, digamos, no falta mucho, pero me parece que el espacio, así como te dije, que el espacio a nivel provincial no tiene margen para estar haciendo cuestiones internas. Yo creo que a nivel nacional también se está haciendo el mismo análisis y hay que tratar de ir con lo que mejores actores o la mejor oferta electoral posible para que el resultado sea el mejor. Pero bueno, en lo particular yo creo que la decisión política de Lucía tiene que pasar por una decisión de ella, digamos. ¿Se le puede decir que no a Cristina? Y bueno, eso ya será, la verdad que yo no tuve mucha relación con la expresidenta, pero me parece que Lucía tiene que evaluar desde el punto de vista de lo personal, y digamos, claro, si es que esa tarea le parece que ella la puede, en realidad no tengo duda que la puede, claro, desarrollar. Ya fue senadora nacional. Pero si es lo que ella quiere, digamos, y considera que puede hacer ese aporte, me parece que, pero repito, para mí tiene que ser una decisión plenamente de ella y también no mediar de presiones o cuestiones, claro, que tengan que ver por ahí con necesidades políticas y que no de algunos dirigentes. Que no estén de acuerdo, digamos, con lo que ella necesita o quiere en este momento. Diputado, gracias. Gracias a vos. Excelente día. Comparta nuestro trabajo, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Santo y Pecador, síganos.